Muy buenos días, señores. Hoy hace un día espectacular, así que he decidido sacar la moto, la BMW F850 GS Adventure, para contaros un poco qué tal va y mis impresiones después de un año con ella, un año y 13.000 kilómetros. Esta va a ser no va a ser una review, va a ser un vídeo donde yo explico mis opiniones y mis sensaciones con la moto después de un año, ¿vale? La review, hay miles y yo no quiero competir contra quien se dedica a esto de profesión o otros motovloggers que seguramente lo hacen mejor que yo. Yo quiero contar cómo va esta moto y cómo he encontrado después de un año, y los precios y los defectos. Así que nada, si os interesa quedarse conmigo después de la intro, vamos por ello. Bueno, ya en 5 minutos se ha nublado y ha empezado casi a llover. Hace 5 minutos estábamos en la playa disfrutando del calor y aquí ahora pasando frío y con lluvia. ¿Qué ha pasado? No es lo que pensáis. Pues había grabado mi vídeo ya, y cuando vuelvo a casa me doy cuenta que no hay sonido, así que muy bien, lo he tenido que volver a grabar y aquí estoy, pero en un día diferente y una location diferente, así que veréis mitad del vídeo en la playa con el sol y el embalse de la Viñuela, también con un día de sol increíble, y otra mitad del vídeo pues en los montes de Málaga y nublado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos al loro. Vamos a empezar con esta review. Bueno, no lo quiero llamar review porque al final yo no hago review, no se me da bien, no pruebo moto, esta es mi moto. Así que lo que quiero hacer es un vídeo en donde opino cómo me ha ido durante un año. Tengo esta moto desde diciembre de 2020. Antes de empezar a hablar de esta moto, tengo que especificar qué tipo de motero soy. Yo soy un tipo tranquilo que va respetando los límites, que no busca la velocidad, que no busca, digamos, motos con mucha potencia, y vengo de una CB500X, que es una moto que tenía 47 caballos. Y la he cambiado básicamente porque era demasiado pequeña para mí. Mido 1,94, por lo que también peso bastante, más de 100 kilos, y necesito una moto que sea cómoda para viajar. Así que en 2020 decidí cambiar de moto. Había diferentes opciones y todas muy válidas, pero yo iba buscando un tipo de moto que me permitiera hacer turismo, hacer también algo de pistas blancas, facilitas, de carriles, y así que barajando varias opciones, la que me veía mejor, según mi opinión claramente, era esta moto, y fui a por ella. ¿Cuánto me ha costado? Bueno, esta moto puede costar
desde los 13.000 euros, creo, hasta los 16 o 17.000 euros, dependiendo de las opciones que le vayas metiendo. A mí me ha costado 13.400 porque he comprado básicamente el modelo más peladillo de, digamos, de opciones que se le podían meter, de chuches. Mi moto tiene caballete central, que para mí es imprescindible, porque cuando tiene que ingresar la cadena de la moto, ¿cómo hace? Tiene que tener un caballete central, si no es súper incómodo. Luego le he puesto los puños calefactables, que también, si quieres ir en moto durante todo el año, también me viene muy bien, aunque yo vivo en Málaga y aquí prácticamente no hace frío, pero en montaña sí que hace fresquete en invierno, así que puños calefactables para mí son un must. Luego le he puesto luces LED, que son nada, es el dibujo de las luces, creo que nada más, porque también creo que la opción sin luces LED también creo que tienen luces LED. Allá a esta moto le ponen luces LED, creo, vamos, de fábrica ya incluso. Pero yo se las puse porque, bueno, quedaban más bonitas y eran nada más 100 euros más, así que es un plus de seguridad. Cuando conduces de noche, esta moto alumbra muy bien. Y aquí te pongo un trozo de vídeo de donde conduzco de noche, básicamente. Y tengo que decir que esta moto alumbra más que mi coche, así que muy bien. Y ya está. No le he puesto ni paquete confort, ni paquete turismo, ni nada más. ¿Por qué? Porque yo soy un usuario básico, no busco las prestaciones. Para mí esta moto ya va de sobra bien como viene de fábrica y no consideré que tenía que ponerle nada más. Por ejemplo, los modos de conducción Pro. Y aquí quizás me equivoqué un poco. ¿Por qué? Porque esta moto no tiene la opción para desconectar el ABS. Por lo cual, cuando vas en off-road, tienes que ir muy despacio y sobre todo en las bajadas tiene que ir todavía con más cuidado y más despacio, porque la moto te la puede liar. El ABS entra, que es una maravilla, y a mí me ha pasado que en una bajada, y aquí te dejo el vídeo aquí arriba, si lo quieres ver, me caí muy aparatosamente y pude hacerme mucho daño. ¿Por qué? Porque el ABS entraba, yo empecé la bajada sin casi frenar, la subestimé y el ABS trasero entró y prácticamente iba sin freno trasero, y el freno delantero también hice el error de no empezar a frenar con el delantero desde arriba, y cuando estaba a mitad de la bajada ya prácticamente iba demasiado rápido como para frenar con el delantero. Me hubiera ido a tomar por culo, la rueda se hubiera bloqueado seguro, vamos. Al final me he ido a tomar por culo igual. Vamos a superar. Menos mal que no me he hecho nada, la moto tampoco se ha hecho nada, y aquí me da espacio para hablar de otro tema,
que son las protecciones, las barras protectoras del motor, que funcionan muy bien y protegen de este tipo de caída. Prácticamente la moto no se ha hecho nada, un pequeño rasguño aquí en el carenado, pero fue bien, así que estas barras protegen bastante y creo que se venden unas barras protectoras que se le pueden añadir para proteger la parte de arriba del carenado, pero yo creo que no son estrictamente necesarias. A mí me gustaría ponerla, pero no las veo que vayan a proteger demasiado, porque ya la de abajo hacen un buen trabajo. A lo que vamos. Volviendo atrás, sí que pondría estos modos de conducciones Pro, porque estos modos de conducciones Pro tienen el modo Enduro Pro en el que prácticamente el ABS trasero está desconectado. Y claro, para hacer off-road es lo suyo. Así puedes bloquear la rueda, puedes derrapar. Si no puedes hacer esas cosas, tienes que ir a una velocidad prudente. Tienes que tener cuidado. Verás que el ABS de vez en cuando te entra y allí te da la señal de que estás yendo demasiado rápido y tienes que bajar de marcha. Bueno, de marcha no, pues no sí que se te va a bloquear la rueda. Tienes que ralentizar. Para un usuario como mí, que prácticamente no tengo mucha experiencia en off-road, quizás es lo mejor. Oye, despacito, ¿no? Pero yo no admito que la gente me diga que no puedo hacer off-road en esta moto sin poder desconectar el ABS. Eso es mentira, porque yo lo he hecho, me he caído, pero porque no tenía experiencia y no he sabido reaccionar a un imprevisto y nada. Pero yo he hecho off-road incluso sin rueda de tacos y me he metido en sitios que muchos no se meten con sus motos súper preparadas. Así que no me vengan a contar tontería, porque sin ABS se puede hacer off-road. ¿Qué estaba diciendo? Los modos de conducción Pro, que lo volvería a poner. Valen 400 euros y creo que es una buena inversión. Todo lo demás, para mí, es innecesario, un gasto innecesario. Por ejemplo, el Dynamic ESA son las suspensiones electrónicas que solamente trabajan en el trasero. Recordamos que esta moto no te deja ajustar la suspensión delantera, ni siquiera con el paquete Dynamic ESA, así que yo qué sé, si tengo que ajustar las suspensiones, pues lo hago manualmente y ya está. Yo tampoco soy un usuario que está mirando estas cosas, la verdad. A lo mejor me equivoco, porque no lo he probado nunca. A lo mejor me equivoco y si las pruebo no quiero volver atrás, pero puedo vivir perfectamente sin ellas. Así que otro gasto menos. El Dynamic ESA es el que cuesta 400 pavos. Lo miré ayer por la noche. Otra chuche como el control de presión son 200 pavos y me los he ahorrado porque tengo mi medidor
y cada vez que voy a coger la moto pues miro la presión de los neumáticos y la ajusto. No me hace falta un juguete así. Y así va restando y se te queda una moto que es una pedazo de moto y es bastante asequible. Bueno, depende, claro, depende de cada bolsillo. Asequible no es, pero dentro de lo que cabe no es una moto que cuesta 20.000 euros. Y creo que se puede comparar perfectamente con una moto que, por ejemplo, con una Africa Twin que creo que cuesta alrededor de los 18.000 euros. Y yo en este año he hecho viajes muy largos. Este año le he metido a la moto 13.000 kilómetros. He ido desde Málaga hasta León en verano, haciendo la ruta de La Plata, y he vuelto unos 2.000 y pico kilómetros. He ido a hacer la Transpirenaica de Málaga a Barcelona, he hecho todos los Pirineos y he vuelto desde Pamplona a Málaga en un día. O sea que yo a la moto le he metido caña este año, considero, vamos. Hay gente que le mete más caña, que hace 40.000 kilómetros en un año. Yo no tengo tanto tiempo. La moto prácticamente la cojo solamente para rutas de domingueo, de fin de semana, o para hacer viajes largos. Y me he comprado la moto para esto, para hacer exactamente esto. Así que me va bien. ¿Y cuál ha sido la experiencia encima con tantos kilómetros? Pues espectacular porque es una moto muy cómoda para gente que mide 1,94 m como yo. Y esta, nada, yo me puedo hacer 500 kilómetros de un tirón y perfecto. Lo único que me duele un poco es el culo. El motor, 95 caballos, no vibra. Vamos, no vibra como otras motos que he probado, pero y eso contribuye al confort de conducción. 95 caballos se notan, o sea, hay potencia de sobra cuando la necesita. A bajas revoluciones es un motor muy noble, muy noble y muy fácil de conducir. Y cuando necesitas, pues abre el gas y tienes toda la potencia. Más cosas, las protecciones aerodinámicas. Aquí voy a poner una pequeña pega. La pantalla de la moto que estáis viendo aquí no es la original, es una que he comprado yo aparte. La original para mí no vale, la he usado durante mucho tiempo, pero luego la he cambiado porque el aire me venía directamente en la cara. No es bonito, vamos. Le he puesto una pantalla Puig que me ha costado 150 euros y es la más alta que he podido encontrar y me protege bastante bien. Y aparte de eso, la moto es muy ancha y protege mucho lo que es la zona de las piernas. Incluso he conducido con lluvia y no me he mojado las piernas, vale, y es una moto, ahora mismo no me la estoy mojando y hay una pequeña llovizna y no me estoy mojando las piernas. ¿Por qué? Porque mirad lo ancho que es esta moto y lo que protege.
En contra, bueno, lo ancho que es, ¿por qué? Porque el tanque es de 23 litros, es un tanque más grande que la versión 850 normal, que solamente tiene 15, creo, y te da para unos 500 kilómetros fácil. Así que súper bien, vamos. El consumo, mi ordenador de bordo me marca 4,9 y creo que se puede bajar un poquito más, pero yo peso más de 100 kilos y eso se nota. Ahora mismo los puños calefactables me están viniendo de puta madre. Y en cuanto a problemas en este primer año, ninguno. Bueno, sí, he tenido el bombín de la maleta trasera que se me ha roto y me lo han cambiado. No, aparte de eso no he tenido ningún problema. Problema mecánico, quiero decir. He conocido gente que tiene esta moto que me ha dicho que gasta mucho aceite. A mí yo no he visto eso, ¿vale? A mí me ha ido bien, vamos. El primer año le he hecho el mantenimiento a los 8.000 kilómetros, aunque podría habérselo hecho a los 10.000, pero se lo he hecho a los 8.000 porque tenía que salir de ruta transpirenaica, que por cierto, si no la habéis visto, aquí arriba os dejo el enlace. Y el mantenimiento, el primero no me ha costado nada. El de los 1.000 kilómetros de rodaje me lo han regalado. Hubiera costado 180 euros. Y menos mal que me lo han regalado, porque ya verás tú la gracia para hacer un chequeo y para cambiar el aceite. 180 pavos. Es un robo. Y el segundo mantenimiento me ha costado alrededor de los 220 euros, creo, que también es muy caro, muy caro, pero tenéis que tener en cuenta que esta moto y todas las BMW tienen intervalos de mantenimiento de 10.000 kilómetros. Entonces, con respecto a una Kawasaki, por ejemplo, que tiene 6.000, pues haces menos mantenimiento. Y al final, aunque los de BMW salen caros, pues ahorra algo. Sale ahorrando, yo creo, vamos. No sé lo que cuesta el mantenimiento de una Kawasaki, pero tampoco muy barato tiene que ser. Bueno, si tenéis una Kawasaki me podéis dejar un comentario. Honda creo que también son 6.000, si no me equivoco. Y nada, ya está, ya os dejo otra parte del vídeo en donde comento algunas otras cosillas, que este lo grabé hace tiempo, lo grabé en el embalse de la Viñuela, cuando hacía calor, no como ahora. Y ya está, buena continuación de vídeo. Bueno, y como os comenté al principio del vídeo,
Mi micrófono dejó de funcionar, así que tengo que comentar con la voz en off. Lo único que quería añadir es que esta moto, en mi opinión, no es para todo. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que es una moto muy alta y muy pesada, y en parado cuesta manejarla. En más de una ocasión se me ha ido al suelo, y en muchas otras la he salvado de una caída por un pelo, vamos. Porque al fin y al cabo soy un tío bastante alto y bastante corpulento, y llego al suelo muy bien. Si no me creéis, mirad lo que pasa a continuación. Se me acerca un grupo de moteros y uno me pide poder subirse a la moto. Se ve que no llega ni de puntillas. Él mismo reconoce que es demasiado alta para él y que no le sirve. En mi humilde opinión, si mides menos de 1,80 m, pues no te compres esta moto. Mejor te compras la 750 GS o otro tipo de moto. Bueno, pues ya está, ya es la hora de cortar, que a lo tonto el vídeo está durando casi media hora. Espero que os haya gustado y que me dejéis un like y algún comentario. Y no os olvidéis suscribiros al canal. Venga, hasta luego, Luca.